En esta edición del Atlas... Han sido horas frenéticas, ya tenemos 42 de las 48 selecciones que jugarán el Mundial clasificadas. Hoy te lo contamos todo y también lo que se viene, las repescas de marzo. Actualizamos el Mundial Sub-17 con Santi Retortillo desde Qatar. Y recibimos vuestros primeros comentarios en el consultorio Atlero. Hola, hola, ¿cómo estáis, amigos, amigas del Atlas? Una semana más, una semana especial. Jordi Domínguez, ¿cómo estás? Porque estamos un pelín con la resaca todavía, no solamente este parón de selecciones que nos ha dejado mucha, pero que mucha plancha que vamos a analizar ya en breve, pero sobre todo también porque nos ha dejado esa primera experiencia de un Atlas Live en el marco del Panenka Fest, que yo creo que fue una experiencia bastante chula. Casi religiosa, ¿qué tal, Aitor? Sí, la verdad que lo pasamos muy bien, pudimos ponerle cara a muchos atleros y atleras que nos siguen semanalmente, pero fue muy bonito poderlo hacer en persona con ese primer Atlas Live. Y lo de la resaca no lo dices por el hecho de que fuera en la antigua fábrica Estrella Damm y que tuviéramos algunas cervecitas también para hidratarnos, que siempre viene bien. Bueno, eso también la verdad que le dio un puntito especial a ese Panenka Fest, que fue un exitazo a todos los niveles, y nosotros, pues con ese podcast en directo, con ese primer Atlas ante la gente que nos escucha habitualmente, pues fue muy bonito. Sí, la verdad que lo pasamos muy bien. De hecho, tenemos que ver exactamente en qué momento, ¿no? En qué hueco, quizá a lo mejor de cara a Navidades también para tener una semanita y poder descansar con nuestras respectivas familias, ¿verdad, Jordi? Pero para aprovechar y subir ese capítulo que no solamente se hizo de manera presencial con mucho público, yo creo que 150 personas aproximadamente ahí en la sala grande de la antigua fábrica Damm de Barcelona, sino que encima se grabó, con lo cual a todos aquellos y aquellas que no pudisteis desplazaros hasta Barcelona o que estabais en Barcelona pero que no pudisteis o quisisteis venir al Panenka Fest, pues bueno, también vais a poder escuchar ese capítulo tanto en iVoox como en el resto de las plataformas. Por cierto, a mí una de las cosas que más me gustó, Jordi, es verdad que había el incentivo de ver los otros actos, de bueno, pues visitar ese market, ¿no? Con muchísimas camisetas muy chulas, camisetas vintage. Tú no picaste nada, ¿no? Entre la No, oferta textil. estuve muy tentado, pero salí de allí rápido para no dejarme todo lo que tengo reservado para regalos de Navidad. Claro. Pues yo tengo que decir que me probé una camiseta del Celtic de Glasgow que me había mirado muy pero que muy mal, pero aguanté como un auténtico titán sin sacar a pasear ahí la de plástico, la tarjeta de crédito o el móvil. Te decía que una de las cosas que más me sorprendió, me emocionó, ¿no? El hecho de ver mucha gente que había venido casi exprofeso pues para el Panenka Fest seguramente y también para el Atlas, ¿no? Recuerdo amigos que habían venido de Aragón, que habían venido de Comunitat Valenciana, que habían venido de Euskadi, que habían venido desde diferentes puntos de la geografía para Andalucía también alguno, ¿no? Andalucía, sí. Pues sí, la verdad que una sensación muy reconfortante, ¿no? De decir, bueno, pues estamos haciendo una cosa que todavía es pequeña, pero que sí que intuíamos y este fin de semana hemos podido confirmar que realmente tiene un feedback y un seguimiento y una comunidad muy chula. Así que, insisto, mil gracias por haber participado, por haber venido, por habernos aguantado, por habernos hecho esa foto también, esa foto de familia atlera, que supongo que también en algún momento podremos subir en las redes sociales, ¿no? Seguro. Y bueno, ya está. Simplemente hasta aquí lo que nos dejó ese Panenka Fest. Yo creo que el año que viene más y mejor. Yo creo que tiene pinta de que el año que viene va a ser en septiembre, aprovechando ese parón ampliado que está pensando la FIFA, ¿no? De implementar la FIFA y la UEFA de selecciones, uniendo un poco los dos parones que había tan seguidos en septiembre y en octubre, en lugar de hacer esos dos parones, hacer uno de 3 semanas a finales de septiembre. Y yo creo que en ese hueco es donde se va a poder colar la segunda edición del Panenka Fest, que como te digo, Jordi, será más grande, esperamos que mejor, y también con la participación, como no, del Atlas. Sí, pues nada, esperando ya que se pueda producir esa segunda edición. La primera todavía la estamos casi saboreando, pero como fue tan bien, tan especial, pues ya tenemos ganas de más. Así que pasa muy rápido el tiempo y seguro que en nada ya estamos preparando esa segunda edición. Había un tío, un señor, un caballero. Mira, os voy a enseñar, para los que lo estéis viendo por YouTube, a ver si se puede apreciar. No sé si se puede apreciar ahí el reflejito Acércalo del un pelín escudo, más. Sí, bueno, se refleja. el escudo del Bayern Sí, se ve, München. se ve. Pues es una tarjetita, ¿vale? De un amigo que trabaja bueno, un amigo al que no conocía, que trabaja en la estructura del Bayern de Múnich y que
en uno de estos puestos que hay en los clubes tan grandes, ¿no? Que realmente no sabes bien a qué se dedican o qué tarea realizan, pero seguramente hacen una tarea muy importante para el club, no lo pongo en duda, pero que tuvo a bien el pasarse, venir desde Múnich a Barcelona para participar o para escuchar también algunos de los actos del Panenka Fest. Y su reacción cuando nos saludamos y estuvimos hablando un rato fue una que me dejó bastante parado, que me dijo, esto del Panenka Fest hay que montarlo en Múnich. O sea, que imagínate tú, si hemos pillado resaca en la antigua fábrica Damm, si nos llevan ahí a la Al boca del lobo Oktoberfest. cervecero, imagínate cómo podemos salir. Hay que hacerlo coincidir con la Oktoberfest y que estén allí los jugadores del Bayern con el traje tirolés No, y nosotros también. y nosotros también, Con el si hace Dindel, se falta, llama. nos integramos Sí, sí. y que nos dejen también intentar llevar 25 jarras de cerveza a la vez. Podría ser el concurso. Hicimos el de camisetas esta primera edición, podríamos hacer el de transporte de cervezas en ese segundo podcast en directo si se acaba haciendo en Múnich. Hombre, ya ves, sería una locura. Hay que decir que efectivamente rematamos y culminamos este Atlas Live, y ya con esto cerramos el Atlas Live con el que abríamos la primera edición del Panenka Fest con un pequeño torneito de camisetas vintage barra remotas, ¿no? Cada uno tiró por el vintajismo o por el remotismo. Y vamos a adelantar que la final, para todos aquellos y aquellas que no pudisteis estar en la antigua fábrica Damm, la final fue una apasionante Camerún de Italia 90 contra Unión Soviética, te diría que más o menos también de la época, de finales de los 80, principios de los 90. Bueno, obviamente mucho más tarde no Sí. puede ser porque no existía ya la Unión Soviética, pero por ahí, me refiero, no es aquella camiseta un poco más de algodón pesada de principios de los 60, 70, sino que era una camiseta muy chula también. Y esa es la final, así que, insisto, si queréis salir de dudas, escuchar todo el Atlas Live, que tuvo un hilo transversal, ¿no? Una columna vertebral temática, y luego, además, culminado por esa pequeña Final Four que improvisamos con algunas de las mejores camisetas que vimos, tanto Jordi Domínguez como yo mismo, Aitor Lagunas, entre los presentes al Atlas Live, pues bueno, todo eso lo vamos a subir en algún momento, yo imagino que más tipo hacia Navidades. Navidades que van a ser muy felices, Jordi, en función de los países que se han ido clasificando en este último parón de selecciones, ¿eh? Sí, porque han sido unas cuantas, ¿eh? Ya, de hecho, tan solo quedan 6 plazas por asignar y habrá que esperar hasta marzo, cuando se disputen las repescas. Por un lado, las europeas, que otorgarán 4 billetes, y la intercontinental, que entregará otros 2. Pero ya tenemos 42 de los 48 países que van a estar en el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, con la clasificación en el bolsillo. Y han sido unas últimas horas frenéticas. Yo ayer me lo pasé pipa, Aitor, te lo tengo que reconocer. Esto lo estamos grabando ya cuando han pasado unas horas de, por ejemplo, la clasificación de Escocia frente a Dinamarca, en un auténtico thriller en Hampden Park, porque ese partido, yo es que ya intuía al descanso que iba a haber rock and roll del bueno en ese Escocia-Dinamarca, y la verdad es que fue realmente apoteósico, y no solo por el desenlace, sino también por la calidad de los goles que se marcaron, porque especialmente la chilena de McTominay, luego el de Kieran Tierney en el 93 es una locura, y ya el remate final desde el centro del campo de McLean, el 4-2 que le da a Escocia el pase a un mundial que no disputa desde el 98, fue de auténtica locura. Yo creo que ahora mismo tiene que estar media Escocia todavía borracha, porque desde luego el hito fue para celebrarlo prácticamente sin freno. Quieres decir que la media Escocia, que normalmente no está borracha, porque la otra ya sabemos que de por sí ya lo está, ¿no? Pues esa también hoy está completamente beoda, porque hay motivos para celebrar efectivamente en una clasificación que parecía que iba a ser complicada, como le estaba pasando a Escocia en los últimos grandes torneos. Estabas diciendo tú, ¿no? Que no participaban en una Copa del Mundo desde 1998, que es algo que comparten con otras dos selecciones europeas que también van a regresar, ¿no? a ese certamen, algo que le pasaba también a Austria y que le pasa, o que le pasaba, que le ocurría también a Noruega. Así que 3 oldies es un poco uno de los primeros titulares que nos deja en fase europea, en zona europea. 3 oldies que regresan a la Copa de Europa, a la Copa del Mundo, perdón, como son Austria, Noruega y Escocia. Vamos a repasar esas selecciones que se han clasificado en esta última semana. Tenemos Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza, España y Escocia en la zona UEFA. Esas 12 clasificadas directas. Faltan de esas 6 plazas que todavía están pendientes por rubricarse, 2 vienen del playoff interconfederacional
y 4 vienen del repechaje europeo, ¿vale? Que se van a disputar en el mes de marzo, estas repescas. Pero es que además de esos clasificados directos en Europa, tenemos a los 3 clasificados directos también en la zona CONCACAF. Y ahí es donde ha habido también 2 melocotonazos bastante importantes. Además del de Panamá con nuestro amigo Thomas Christensen al frente, Haití regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 y Curazao regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde que existe el mundo. Y encima batiendo todas las plusmarcas y todos los récords de nación pequeña, nación inesperada, nación diminuta en términos demográficos, solamente 155.000 habitantes en Curazao, pero se han metido los tuburaos a Suez y por lo tanto pues va a haber, ya no nos duran casi ni los cuentos de hadas, o sea, todavía estábamos ahí empezando a familiarizarnos con Cabo Verde y resulta que viene Curazao y supera lo de Cabo Verde, porque es que tiene muchísimo mérito lo de Curazao. Sí, es verdad que es una federación, la de Curazao, que está adscrita a FIFA desde hace poco, desde el año 2011, pero de algún modo heredando pues todo el bagaje de las Antillas holandesas, que no solo era Curazao, también era Bonaire y Aruba, que luego se desprendió dejando solos a Bonaire y a Curazao, hasta que Curazao, como te digo, en 2011 ya se adhiere por libre a la FIFA, pero ha sido brutal el desarrollo, ¿no?, del fútbol de esta isla caribeña, sobre todo, yo creo, a partir de la llegada de Patrick Kluivert en 2016 y el hecho de que empiezan a buscar, aunque sean categorías inferiores de los Países Bajos, a jugadores de ascendencia de Curazao, no sé exactamente cómo sería el gentilicio, y a partir de ahí, bueno, es que ahora mismo toda la selección, el 100% de los futbolistas de la actual convocatoria de Curazao, de los que han conseguido meterla en el Mundial por primera vez, son nacidos fuera de Curazao. La mayoría de ellos, por no decirte todos, en Países Bajos. Y gracias a esa diáspora, pues Curazao ha conseguido algo que hasta ahora era inédito, que es meterse como país, además, con menos población en la historia de las Copas del Mundo, entre los mejores, 48 en este caso, de un Mundial. Curazoleño o curazaleña. Curazoleño, curazaleño. Cambia ahí un poco, pero bueno, yo creo que en curazoleño nos vamos a conformar con esos 190... Mira, yo decía 155, pero no, aquí en la Wikipedia dice 192.000 habitantes. En cualquier Pues caso... bailan, ¿eh? Bailan mucho las cifras porque yo he visto desde Bailan los curazoleños también, 155... yo creo, bastante. Sí, bueno, tiene que haber bastante movimiento demográfico, ¿no? Seguramente en Curazao, de gente que sale, gente que a lo mejor regresa, bueno, tiene que estar. Pero vamos, en cualquier caso, sean 155, sean 190.000, seguirá siendo la nación con menos habitantes que haya disputado nunca un mundial. Mira, estoy haciendo una cosa que es preguntarle a la IA, mientras estamos grabando este capítulo, o sea, mientras te lo estoy contando, ¿cómo de grande es la comunidad? ¿Cómo de grande es la comunidad de origen curazoleño en Países Bajos? ¿Vale? ¿Cuántos miles de personas componen esta comunidad de origen curazoleño? Porque es, creo, una de las claves que explican este milagro, que es la clasificación de un país tan rematadamente pequeño para la fase final de la Copa del Mundo, ¿no? Aquí dice la población total de Curazao ronda los 165.000 habitantes, pero la comunidad en los Países Bajos es estimada en decenas de miles, con algunos estudios que indican que la cifra podría estar entre 50 y 70.000 personas. Pues tampoco me parece tanto. 50 y 70.000 personas, bueno, pues sí, es un plus. Lo que pasa es que, claro, es un plus de gente, de jugadores en este caso, que ya están formados en las categorías inferiores de clubes, algunos de ellos, ¿no? De clubes muy, muy profesionales, incluso, por ejemplo, como los hermanos Leandro y Juninho Bacuna, que fueron internacionales con la selección de Países Bajos sub-21, ¿no? Luego cambian esa adscripción y acaban jugando con la selección del país de sus padres y con el que consiguen esta clasificación. Curazao al final es una de las 4 debutantes que va a tener esta Copa del Mundo en 2026, junto con Cabo Verde, que ya hemos mencionado, y también Jordania y Uzbekistán, que estaban ahí desde el principio, lo cual hace que simplemente con estas 4 debutantes estemos ante la edición con más novatas desde Alemania 2006, en la que se presentaron 6 combinados. En aquella ocasión fue Angola, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Trinidad y Tobago y Ucrania, ¿vale? Y es que realmente en Alemania 2006 es el torneo en el que más debutantes hubo,
si descartamos o si apartamos los dos primeros torneos por motivos obvios, ¿no? Obviamente en Uruguay 1930 y en Italia 1934 hubo más debutantes, pero desde entonces el torneo con más novatas, con más estrenos, ha sido Alemania 2006. Ahora mismo en Estados Unidos, México y Canadá 2026 va a haber 4, pero pueden haber más, Jordi, porque todavía estamos pendientes de esas 6 plazas que faltan pendientes de los 2 repechajes interconfederacionales y de los 4 europeos. Sí, ahora te cuento si quieres cómo quedan configurados esos repechajes, esas repescas, porque ya tenemos el mapa bastante definido, aunque esto no se va a resolver hasta el próximo año, hasta finales de marzo. Pero como dato, es curioso que además de las 4 debutantes, en el próximo Mundial van a repetir 26 de las 32 selecciones que ya estuvieron hace 4 años en Qatar. Se quedan fuera Serbia, Camerún y Costa Rica, estos ya de forma definitiva, y habrá que ver qué ocurre con Gales, Polonia y Dinamarca, que estuvieron en el último Mundial y que van a tener que pelear una de las últimas plazas en las repescas europeas porque han sido segundas de sus respectivos grupos en la fase de clasificación y por lo tanto el billete directo no lo han podido arañar y tendrán que pelearlo en esas repescas que te cuento mañana. Se van a conocer la disposición de los 4 grupos, de los 4 playoffs UEFA, de los que van a salir los 4 cupos que quedan por asignar en Europa. Los campeones de cada uno de esos playoffs serán los que obtengan el billete al Mundial. Se van a repartir por 4 bombos en función de su ranking FIFA, excepto el último, el bombo 4, en el que van a estar los 4 equipos, las 4 selecciones que vienen ocupando una wild card, podríamos decir, como campeones de la Nations League, que no hayan sido ni primeros ni segundos en la fase de clasificación mundialista, que son Rumanía, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte. Curioso el caso de Suecia, que ha sido última de su grupo en la fase de clasificación, tan solo ha conseguido 2 puntos, a pesar de ser una selección con grandes futbolistas, sin ir más lejos, la delantera con Alexander Isak o Víctor Gyökeres, pues ya me dirás, pocas selecciones pueden tener un dúo de delanteros de ese nivel. Bueno, pues aún así Suecia ha hecho el ridículo, literalmente, en esta fase de clasificación, pero el hecho de haber sido campeona de su grupo en Nations League la ha rescatado de algún modo para que pueda pelear uno de los últimos pases en ese repechaje. Lo Bombo cual, 1. perdona Jordi, me Dime. confirma mi crítica a este modelo porque no me gusta nada esta mezcla de la Nations League con la fase de clasificación para el Mundial y sobre todo genera situaciones claramente anómalas como que la colista de un grupo, como es Suecia, que efectivamente merecería un análisis futbolístico pormenorizado de qué es lo que está sucediendo con una selección en la que está Isaac Gyökeres, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Víctor Lindelof, o sea, ahí hay mucho futbolista muy bueno, Karl Stallfeld, el jugador del Celta, todos estos no han podido más que rascarle 2 empates a Eslovenia, el último además sobre la bocina prácticamente, y luego contra Suiza y contra Kosovo son 4 derrotas, me parece que son un gol a favor y 9 goles en contra en esos Sí, sí, 4 no, no, partidos. es un grupo, o sea, han No, de jugado verdad, una clasificación horrenda. es que es difícil hacer lo que ha hecho Suecia, lo que hizo primero a las órdenes de John Dahl Tomasson, al que evidentemente pues, lo mandaron a su casa, y ahora con Graham Potter, que a ver si consigue salvar sobre la bocina, ¿no? Sobre la bocinísima y gracias a la Nations League, lo que ha sido un auténtico desastre de clasificación. Pero insisto, ahí está Suecia, última de su grupo de clasificación, pero que va a jugar en ese bombo 4 que decías tú, que está reservado a los que se meten por la Nations League, porque los otros 12, que son los 12 segundos de grupo, se ordenan por ranking Eso es. FIFA. Eso es. Entonces, por formato, los 4 de Nations League van a tener que enfrentarse sí o sí en semifinales a uno de los 4 cabezas de serie, que estarán en el bombo 1 y que van a ser Italia, Dinamarca, Turquía o Ucrania. Es decir, por ejemplo, Italia, que va a afrontar su tercera repesca consecutiva, intentando que esta vez sí sea la vencida y no se pierda un tercer mundial consecutivo, se puede enfrentar a Rumanía, Suecia, Macedonia del Norte o Irlanda del Norte en semifinales, pero es que recuerda que Macedonia del Norte fue su verdugo hace 4 años, perdió la semifinal de la repesca contra ellos y en 2018 fue Suecia quien la dejó fuera del Mundial de Rusia, con lo cual podría volver a repetirse uno de esos duelos de tan mal recuerdo para la Azzurra. Sí, sí, total, efectivamente. Italia, que sabe que ese percurso, ese recorrido,
le va a enfrentar contra uno de las selecciones de la Nations, ¿no? Contra Rumanía, Suecia, Macedonia del Norte o Irlanda del Norte, que son los mismos rivales contra los que se puede medir también Dinamarca, Turquía y Ucrania, que son los cabezas de serie. Y en cambio, los del bombo 2 y los del bombo 3 se van a medir entre ellos. Es decir, que ahí hay también un punto a favor para quienes ocupan esas 4 primeras posiciones del ranking FIFA, porque lógicamente se van a medir contra selecciones que sobre el papel parecen menores, porque de hecho se están colando en el repechaje no por lo que han hecho en la fase de clasificación, sino por lo que hicieron en la última Nation. Sí que es verdad que tanto bombo 1 como bombo 2 en semifinales van a ser locales. Y Eso es. la localía de la final se va a decidir por sorteo. Se va a decidir por sorteo justo después de que se concluyan estas semifinales, que se jugarán el 26 de marzo. ¿Vale? Así que este es la ruta que le espera a las 4 selecciones europeas que todavía están pendientes de matasellar su pasaporte rumbo al Mundial. Jordi. A mí, Aitor, lo que me pone bastante es que ya tenemos a Inglaterra y a Escocia clasificadas para el Mundial y que tenemos a Gales, a Irlanda del Norte y a la República de Irlanda peleando en la repesca. Yo creo que es muy difícil, casi imposible que ocurra, pero nunca se ha dado que las dos Irlandas, Gales, Escocia e Inglaterra, coincidan todas en la fase final de un Mundial. Sí ocurrió que las 4 del Reino Unido, es decir, quitando a la República de Irlanda, coincidieron una vez en Suecia 58, pero no se ha vuelto a repetir y obviamente nunca ha ocurrido que las 5 estén a la vez en una fase final. ¿Te imaginas que de las 4 plazas que reparte Europa, por lo que sea, porque el calendario, el sorteo les lleva a estar en playoffs distintos, que 3 de esas 4 plazas acaban en manos de Gales y las 2 Irlandas? Bueno, sería algo realmente histórico. Sí, sí, sería totalmente histórico. Efectivamente, Gales y República de Irlanda, por ejemplo, solamente se podrían enfrentar, de hecho, ya en las semifinales, porque están en bombos diferentes, en bombo 2 y bombo 3, que hemos dicho que son bombos que se van a enfrentar, que se van a medir. Y luego las dos Irlandas se podrían medir, pero se podrían medir en una hipotetiquísima final, porque a Irlanda del Norte lo que le espera es medirse con uno de los cocos, con italianos, con Claro. daneses, con turcos o con ucranianos. Es verdad esto que apuntas, las 5 selecciones de las islas, vamos a ver, cómo lo decimos, ¿no? Las 2 de Irlanda y las 3 de Gran Bretaña, no han estado a la vez las 5 en un mismo torneo. El otro día pensaba que, por ejemplo, ahora con la clasificación de Curazao va a haber 2 selecciones de lengua o de origen neerlandés, que pueden ser 3 si también se mete Surinam, que está pendiente en el Correcto. otro repechaje que ahora vamos a analizar. Y también se da creo que por segunda vez en la historia, o como mínimo por segunda vez desde Suiza 1954, que las 3 grandes selecciones de lengua germana en Europa, como son Alemania, Suiza y Austria, también van a estar presentes en ese mundial. Así que, bueno, claro, al final, como se va agrandando la cantidad de selecciones presentes, pues se van dando guiños y se van dando datos un poco random, bizarros, pero que aquí nos gustan en el Atlas, ya lo sabéis, de geografía remota. Como geografía remota, no tanto geografía, pero sí datos remotos y sobre todo muy llamativos son los que nos deja Noruega, que te decía que vuelve a la Copa del Mundo después de esa participación en 1998 en Francia, pero con un Haaland que está que se sale. 16 goles ha dejado el amigo, doblando a los segundos máximos goleadores de la zona europea. Y ahora acabo de ver un dato, Jordi, no sé si lo has visto, que comentan en Reddit, en este foro del que sacamos bastante información, que apuntan lo siguiente. Con 16 goles marcados, Haaland fue el máximo goleador del grupo, anotando aproximadamente el 40% de los goles de Noruega y al menos uno en cada partido, ¿vale? Curiosamente, incluso sin ninguno de los goles de Haaland, Noruega habría ganado cómodamente. O sea, si restamos estos 16 goles de Erling Braut Haaland, a pesar de eso, Noruega también habría ganado el grupo. Italia también estaría teniendo que jugar su tercer repechaje mundialista consecutivo. Pero es que si quitamos los goles de Noruega y dejamos solamente los goles de Haaland, también se habría clasificado Haaland, porque han hecho el análisis, ¿no?, de cómo fueron los marcadores. Es verdad que en muchos partidos se ha ganado con bastante margen con respecto a los rivales, y dentro de ese margen está bastante repartido, vamos, tanto que prácticamente es el 50%, los goles del resto de los componentes de Noruega y los goles del propio Haaland, con lo cual se da el matiz de que sin Haaland Noruega se habría clasificado, pero sin Noruega Haaland también se habría clasificado, solamente contando los goles, obviamente, que nadie diga, no, pero es que Haaland solo no hubiera marcado. Ya lo sé, hasta ahí me llega, pero me ha parecido llamativo este dato que nos habla también, no sé si quizá de uno de los tapados
eh, que si tienes ahí 5 o 10 pavos y te metes ya a apostar, igual Noruega es una de las selecciones por las que merecería la pena jugarse un par de cafés, ¿eh? No sé, yo no lo acabo de ver, ¿eh? Luego la ¿No? Copa del Mundo es otra historia. Pero bueno, es verdad que junto a Inglaterra ha sido la Pues única mucho tiene que cambiar selección. para que Haaland no marque goles, ¿eh, macho? No, hombre, sí, Muy Haaland va a diferente tiene que marcar, ser. pero otra cosa es que eso les lleve a poder pelear por estar, no sé, en semifinales. No sé. No, no lo acabo de ver, pero igual sí sucede. Lo que sí es evidente es que su fase de clasificación ha sido inmaculada, junto a Inglaterra la única que ha ganado todos los partidos y además lo ha hecho Noruega con una suficiencia tremenda, con ese más 32 en el diferencial de goles. Es verdad que lo de Haaland también supeditado por algún partido como el 11-1 Moldavia en el que mete 5 goles, que al final no digo que los rivales hayan sido sencillos, porque a Italia, por ejemplo, le ha pasado la mano por la cara tanto en Oslo como en Milán en la última jornada. Pero bueno, luego ya el Mundial creo que es otro nivel. Vamos a ver si es capaz de mantenerlo. Desde luego, si lo mantienen, pues sí, habrá que tenerles en cuenta. Pero bueno, ahí está. A ver cómo llega Haaland también al Mundial. Es que al final aquí queda mucho Sí, tiempo y hay muchos matices que son importantes a la hora de la verdad. sí, sí. Obviamente no estoy hablando de que sea candidata favorita para ganar el Mundial, pero sí que veo como tapada, es una de las selecciones que parece que tiene buen cartel. Es verdad que tú decías que le ha pasado la mano por la cara a sus rivales, salvo Italia, ¿no? Que fue Mancini el que le pasó la mano concretamente por el culo. Parece que eso le motivó todavía más a Haaland, según el propio Haaland ha recordado que Mancini parece que tuvo a bien tratar de molestarle ahí en esa zona de su cuerpo y Haaland respondió con un doblete que acabó configurándose 1-4 contra Italia, que ha generado bueno, te iba a decir una crisis, no, la enésima crisis ya en el fútbol italiano acerca de qué es lo que pasa con una selección que es absolutamente histórica, que, en fin, que tiene 4 estrellas bordadas en el pecho, pero que, como tú dices, está ahora otra vez sobre la bocina tratando de meterse y evitar lo que sería el tercer mundial sin participación azzurra, que esto es Bueno, mucha tela cuando estamos hablando de que se están metiendo selecciones como Curazao, como Cabo Verde, evidentemente en otras confederaciones. Pero bueno, ya dice Gattuso, ¿no? Que es que, claro, es que clasificarse en Europa es muy difícil. Que es que se tendría que aplicar el sistema de clasificación de Latinoamérica, ¿no? De América del Sur. Pero claro, en América del Sur hay 10 selecciones, en Europa hay 55. ¿Qué hacemos, Gattuso? ¿Qué hacemos, Genaro? ¿Cómo lo montamos esto? bueno, claro, han sentado muy mal esas declaraciones porque también decía que se meten muchos más africanos que antes. Bueno, ese clasismo futbolístico hay que dejarlo a No, y un que me lado. Lo quejo que cuando no tienes que me hacer clasifico, es, ¿no? claro, lo que tienes que hacer es ganártelo en el campo, que tampoco tenías un grupo tan complicado. Es verdad que Noruega está a un nivel altísimo, pero chico, el global en el duelo directo contra Noruega que ha sido un 7-1, ¿no? Sí, sí. Creo que habla bastante a las claras. Por cierto, que se ha quejado también Montella. Es curioso esto, ¿eh? Los dos seleccionadores italianos, Montella también al frente de Turquía, dice que, bueno, que claro, que es que en América del Sur, en la zona Conmebol, pues es que se clasifican 6 o casi 7 en función del repechaje sobre 10. Pero claro, si aplicamos esa misma ratio en Europa, en las Copas del Mundo tendrían que tener 150 selecciones clasificadas, ¿no? Sería imposible. Jordi, te decía que tenemos esas 4 plazas pendientes en Europa, pero nos quedan otras 2 a disputarse por esa súper repesca interconfederacional, que sí que tiene sede fija o que sí que tiene sede ya conocida, porque se va a jugar en el Estadio Akron de Guadalajara y en el Estadio BBVA de Monterrey, que son 2 de las 3 subsedes mexicanas para el próximo Mundial. Y allí, efectivamente, tenemos 6 combinados clasificados, uno asiático, uno oceánico, uno africano, uno de Conmebol y 2 de CONCACAF, que se ordenan de la siguiente manera. Va a haber 2 cuadros de 3 selecciones en las que primero se juega una semifinal y el ganador de la semifinal se mide contra uno de los 2 equipos de estos 6, que es cabeza de serie por ranking FIFA, que ya sabemos quiénes son. De hecho, sabemos quiénes son los 6, obviamente. Irak y República Democrática del Congo son las selecciones cabeza de serie y, por lo tanto, estas solamente van a jugar un partido, solamente van a jugar la final, esperan rival. Y entre los que no son cabezas de serie, ordenados también por ranking, Jamaica, Bolivia, Surinam y la última, la peor, Nueva Caledonia, que puede estar, de hecho está, a 2 partidos de poderse meter en el Mundial. Así que aquí tenemos 2 posibles debutantes en la zona europea
en esta repesca, no lo he mencionado, pero en la zona europea tenemos 3, ¿vale? De los 16 equipos que van a jugar esa repesca europea, todos saben lo que es participar en una fase final de la Copa del Mundo, salvo Albania, Kosovo y Macedonia del Norte. Y en la zona, bueno, en el resto de la repesca, en la repesca interconfederacional, tenemos como posibles debutantes a Surinam y a Nueva Caledonia, porque todas las demás sí que saben lo que es jugar un mundial, aunque en su caso República Democrática del Congo lo hizo con otro nombre, lo hizo como Zaire en Alemania Occidental 1974. Irak jugó en México 86, Jamaica en Francia, Bolivia en Estados Unidos 94, así que Surinam y Nueva Caledonia podrían ser las debutantes, pero no lo van a tener fácil porque, como te digo, son 2 de las 4 selecciones que tienen que jugar primero la semifinal y luego medirse contra Irak o contra República Democrática del Congo, que están bastante arriba en el ranking, ¿no? Con respecto a Nueva Caledonia. El único matiz que hay aquí es que los 2 combinados de CONCACAF no pueden medirse en la semifinal, ¿vale? O sea, que Jamaica y Surinam no podrían verse las caras en esa hipotética final, tienen que medirse o contra Bolivia o contra Nueva Caledonia y luego, como te digo, llegar a esa final contra Irak o contra República Democrática del Congo. Da la sensación de que simplemente por cuestión de ranking, Jamaica y Bolivia, que son 68 y 76 respectivamente, son claramente favoritas contra Surinam, 126 del mundo, y contra Nueva Caledonia, 150 del ranking FIFA. Pero claro, ojo que pueden jugar la una contra la otra, que esto sería la semifinalona. Si Jamaica y Bolivia se miden, Surinam o Nueva Caledonia estarían a un partido de meterse en el Mundial. Sí, ojo con Surinam, que si no ha ido directo al Mundial ha sido porque la ha liado en la última jornada frente a Guatemala. Lo tenía todo a su favor, llegaba líder a ese partido y lo ha perdido en Managua y se ha quedado fuera. Pero aquí el tema es que de estas 6 selecciones, Bolivia, Nueva Caledonia, Irak, República Democrática del Congo, Jamaica y Surinam, sean cuales sean las 2 que se metan, obviamente más allá de las 2 que serían debutantes como Nueva Caledonia o Surinam, las que sean, será la primera vez en el siglo XXI que están en una fase final del Mundial, porque ninguna de ellas, desde que cambiamos de siglo, ha acudido a una Copa del Mundo. Bolivia desde Estados Unidos 94 con Xavier Azcargorta, que fallecía recientemente. Irak desde México 86, lo decías, la República Democrática del Congo cuando era conocida como Zaire en Alemania 74 y en el caso de Jamaica es la presencia más reciente en Francia 98. Pero ya te digo, en el siglo XXI ninguna de las 6 ha estado en un mundial, con lo cual ya va a ser, sea quien consiga esas 2 plazas, pues un retorno muy celebrado o un estreno si fuera Nueva Caledonia o Surinam, que en el caso de los oceánicos lo veo bastante complicado. Pues bueno, habrá que estar ahí también pendientes, ya te digo, esto va a ser en México, en Guadalajara y en Monterrey, también en el parón de selecciones de marzo, entre el 26 y el 31 de ese mes, pero como tú apuntabas también en el caso de la repesca UEFA, pues todo esto se va a terminar de conocer, se va a terminar de configurar esos cuadros, ¿no? Con partidos ya con rivales claros y conocidos el 20 de noviembre. Es decir, el día después que estemos grabando esto, grabando y publicando, porque lo vamos a publicar tal cual acabemos de grabarlo, para que tengáis toda esta información acerca de, bueno, cómo está esta foto casi finish, ¿no? De la clasificación para el Mundial 2026. Pues eso, lo dicho, el 20N a la 1 de la tarde, horario Central European Time, en la sede de la FIFA en Zurich. Es raro que esto no lo haga, no sé, me lo invento, en la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Ya que Gianni está ahí día sí día también. Yo creo que le han puesto un plegatín, ¿no? Ahí. Y de rodillas. Bueno, eso ya no lo sé, no sé en qué postura puede pillarle mejor al bueno de Gianni. Bad Gianni, tío. Pues bien, esto es lo que nos deja la fase esta de repescas, pero sí que creo que puede molar que peguemos un repasillo a lo que comentabas tú precisamente, a la zona CONCACAF, porque no solamente la ha liado bastante esa pecheada un poco de Surinam, sino sobre todo la de Jamaica, ¿eh? Jamaica, que en los 2 últimos partidos solamente cosechó 2 empates y ahí ha visto como Curazao, ¡pam!, le ha pasado por la derecha y se ha clasificado directa. Estábamos especulando con la posibilidad de que Curazao se metiera en el repechaje, pero no. Los tuburaos
No, los tiburaos no. Estos son las ballenas. Las ballenas azules o la familia azul. Los tiburaos son los de Cabo Verde. Pues Eso, sí. Curazao, en cualquier caso, se ha metido directa con, además de ser el país con una demografía más escasa, esos 155, 160, 170 mil habitantes, también con el seleccionador de más edad de la historia. Porque Dick Advocaat, con 78 años, casi 79 tendrá cuando se juegue el Mundial, va a superar por 7 años al seleccionador más mayor en haber dirigido nunca una selección nacional en una Copa del Mundo. Ojo, porque de todas maneras este récord lo puede romper si se clasifica Rumanía, que tiene un seleccionador todavía mayor. Así Luchescu. que es Luchescu, que tiene 80 años, creo que ya cumplidos. Así que vamos a ver si no se puede dar, a lo mejor incluso, fíjate, un duelo entre Rumanía y Curazao en el Mundial, que ya sería bastante friki, pero encima con dos entrenadores que sumarían casi 158 años en el momento en el momento de disputarse ese partido. Pues lo dicho, Curazao, que se mete directa, Jamaica, que va al repechaje, y Steve McLaren, que es el seleccionador de Jamaica, acaba de reconocer que, bueno, acaba de poner su cargo a disposición de la federación, y la federación dice que sí, que se lo acepta, que es una decepción absoluta, porque había empezado la fase de clasificación con Jaime, ¿cómo se llamaba el de Islandia? Helmir, Halkinson. sí, no sé, No ese, me acuerdo. que por cierto está con Irlanda, está con República de Irlanda. Sí, creo que Creo que es Halkinson. vale, pero está de seleccionador en Irlanda. Ha metido a Irlanda de manera milagrosa con ese hat-trick de Parrot en Hungría, y después del ex seleccionador de Islandia van a buscar a Dick Advocaat, que llevaba pues muchísimo tiempo fuera de circulación a nivel de selecciones, que ya había jugado o ya había entrenado a dos selecciones mundialistas, porque era el seleccionador de Países Bajos en Estados Unidos 94, casualmente, y fue también el seleccionador de Corea en Alemania 2006. ¿Vale? Así que Dick Advocaat, que está a punto de vivir su tercera clasificación o su tercera experiencia mundialista como entrenador, aunque es verdad que en los últimos partidos no ha estado por motivos familiares. Dick Advocaat no ha podido estar con Curazao, no estaba en la fiesta de Curazao en esta última jornada, en la que consiguen empatar contra Jamaica y mantener esa primera posición con la que llegaban a la última jornada. Y del otro clasificado directo ya hemos hablado, de Panamá, con nuestro amigo Thomas Christensen. Sí, sí, ha sido preciosa además porque ha tenido un recuerdo para su padre que falleció y decía, si hubiéramos logrado clasificarnos para Qatar, que estuvimos ahí muy cerca, lo podría haber visto en directo, le hubiera encantado, pero bueno, desde el cielo se emocionaba además el bueno de Thomas Christiansen. Seguro que está muy feliz por lo que ha conseguido Panamá, por lo que ha conseguido como seleccionador. Lleva mucho tiempo Thomas entrenando a la selección panameña y realmente es un exitazo poder llevar de nuevo a Panamá a un mundial. Ya estuvo en Rusia 2018, se perdió la edición de 2022, ahora vuelve en esta de 2026. Y bueno, se ha aprovechado Panamá de lo que te decía, ¿no? Del pinchazo de Surinam en la última jornada, que antes decía en Managua, no, en Ciudad de Guatemala, obviamente la capital de Guatemala, donde perdió 3-1 frente a una Guatemala que ya estaba eliminada, y eso ha permitido que Panamá, con su victoria 3-0 frente a El Salvador, le haya arrebatado en la última jornada el primer puesto y por lo tanto el billete al Mundial, con lo cual Surinam va a la repesca, Panamá directo al Mundial, pero yo creo que el gran nombre, Aitor, también de esta fase de clasificación con CACAF, más allá de Curazao que debuta, es Haití, ¿no? Otra selección de un país que tiene una situación muy complicada a nivel social, a nivel político. De hecho, no puede jugar en su propio país por cuestiones de seguridad. Ha hecho casi toda la fase de clasificación en Curazao, precisamente, y ha logrado meterse primera de grupo y va a disputar el Mundial, algo que no ocurría desde hacía muchísimo tiempo. Sí, sí, efectivamente. Lleva 4 años sin poder disputar un solo partido en su propio territorio, en suelo haitiano. Y la verdad es que una de las grandísimas sorpresas es que ha dejado fuera a Honduras, a Costa Rica y a Nicaragua, cuando parecía que a lo mejor quizás sobre todo Honduras o Costa Rica podían ser los rivales, los primeros rivales, ¿no? O los equipos con más condición, pero finalmente Haití, como tú apuntas, ganando 2-0 ante Nicaragua en un partido en Willemstad, en Curazao, con un gol de Providence,
de Rubén Providence, el jugador del Almere City Football Club de segunda división en Países Bajos, se ha metido en el Mundial, como diciendo, siendo prácticamente una selección exiliada, porque por cuestiones de inestabilidad política, de problemas de seguridad y también de catástrofes naturales, ¿no? Como el último tornado que ha asolado la zona del Caribe y que especialmente se ensañó con el país más pobre de las Américas, como es Haití, pues se van a meter en el Mundial, segunda vez desde Alemania 74, pero ahora en Estados Unidos, en México y en Canadá. Vamos a ver dónde le toca a la selección haitiana. Es curioso, Aitor, que su seleccionador desde hace más de un año, el francés Sébastien Diagné, nunca ha pisado el país. O sea, es el seleccionador de Haití, pero no ha puesto un pie en la isla nunca, precisamente por eso, ¿no? Porque no se recomienda, especialmente en el caso de extranjeros, que aterricen en Puerto Príncipe, porque hay muchísimos secuestros para pedir rescates, hay una inseguridad tremenda por las calles y por lo tanto, desde el exilio, también en cuanto a los jugadores, porque en la primera participación de Haití en el 74, antes lo he mirado, todos los jugadores, salvo el capitán de la selección, jugaban en Haití, solo el capitán, que lo hacía en el Valenciennes francés, jugaba fuera del país. En este caso es todo lo contrario. Todos los futbolistas haitianos militan en clubes extranjeros, la mayoría en Europa, incluso lo que te decía, ¿no? El seleccionador nunca ha pisado el país y con esa diáspora, teniendo que trabajar desde el exilio, han conseguido un montón de años después regresar a una Copa del Mundo. Hace poco vi un comentario o un artículo acerca de cómo el fútbol se estaba centralizando tanto en Europa que al final, por mucho que se abra, ¿no?, el abanico de selecciones, y hasta el punto de que, bueno, la próxima Copa del Mundo la van a jugar 48 combinados, pero cada vez más estamos viendo que hay muchas selecciones, pero que muchos de los jugadores o juegan en Europa o proceden formativamente de clubes europeos, ¿no? Es un poco eh, paradigmático, ¿no?, de este momento en el que el dinero, a no ser que, bueno, poco a poco va subiendo también el fútbol en los países de Oriente Medio. La MLS ahora va a cambiar el sistema también para acercarse al calendario europeo. Obviamente Brasil sigue siendo un país muy poderoso en términos económicos, mucho más que Argentina, pero al final, cuando ves, ¿no?, este tipo de situaciones, pues muchos de los jugadores están jugando en Europa y los que no están jugando en Europa, incluso muchos de ellos también proceden de Europa, o han nacido en Europa, o se han formado en Europa y ayudan a sus países, pero no a los países en los que nacieron, sino a los países en los que nacieron sus padres o sus abuelos, ¿no? Entonces, es un poco como una especie de Eurocopa mucho más globalizada, mucho más diversa, en eso estamos de acuerdo y la verdad es que es una suerte poder encontrarnos todavía con selecciones con historias pues como la de Haití, como la de Cabo Verde, como la de Curazao, que probablemente van a ser grandes historias, ¿no?, en el próximo Mundial. Historias parecidas también tiene el Mundial pequeño, el Mundial chiqui, el Mundial Sub-17, en donde tenemos un enviado especial, como ya sabéis, amigos y amigas del Atlas. Tenemos a Santi Retortillo en Qatar. Jordi, tenemos aquí algunos apuntes, algunas notas de audio de Santi Retortillo que nos va a hacer un poco de actualización. ¿Le damos o qué? Sí, sí, dale, porque además este mundial, Aitor, es importante por el hecho de que se estrena el formato que luego veremos con los mayores, porque aquí ya ha habido 48 selecciones, más de 100 partidos entre fase de grupos y eliminatorias, que ahora Santi nos va a poner al día de cómo está la situación, pero ha sido un poco el banco de pruebas de lo que vamos a tener el próximo verano. Pues venga, vamos al banco, concretamente al de pruebas. Buenos días, Heitor, Jordi, atleros. Ya estamos en cuartos de final en el Mundial Sub-17. Portugal-Suiza será el primer cuarto de final, Marruecos-Brasil el segundo, Austria-Japón el tercero e Italia-Burkina Faso el último. Hay que decir que de las 8 selecciones clasificadas, 5 quedaron primeras de grupo, 2 quedaron segundas y Marruecos es la única tercera que sigue viva. Como curiosidad también hay que decir que Nueva Caledonia, que se llevó ese 16-0 para la historia, puede decir que está en el grupo en el que las otras 3 selecciones están en cuartos de final. Japón, Portugal y Marruecos han llegado hasta esta ronda en la que solo quedan 8 selecciones luchando por el título y veremos, ya que Brasil apunta a ser la favorita quizá, pero ha pasado tanto 16avos como octavos de final por penaltis entre Paraguay y Francia respectivamente. Portugal se está mostrando muy muy fuerte, ganó 2-1 a Bélgica y 0-5 a México,
Suiza, como curiosidad, Suiza no ha perdido ningún partido en su historia en el Mundial Sub-17. Fue campeona en 2009, en su primer torneo, y en este torneo, en 2025, todavía no ha perdido. Así que la racha de los helvéticos es impresionante. Y la que era mi selección tapada, Marruecos, que sufrió mucho, en 16avos forzó los penaltis ante Estados Unidos en el último minuto, en octavos de final ganó a Mali por 3-2, y ahora se enfrentará a Brasil, en el que creo que es el gran duelo de estos cuartos. Cosas muy interesantes las que apunta. Por un lado, efectivamente, lo de Marruecos empezó con mal pie, pero han levantado los marroquíes. Y bueno, pues si queremos buscar ahí ese consuelo para los amigos de Nueva Caledonia, pues efectivamente estaban ahí en el grupo de la muerte, se le puede llamar así. Luego, detalles de penaltis en los que no sé si has visto el intento por parte de los porteros rivales de sacar de quicio a los lanzadores, tanto en el Brasil-Paraguay como en el Croacia-Uzbekistán. Y la reacción por parte de los jugadores que tenían esa responsabilidad, gente muy joven, pues por debajo de esos 17, 18 años, ¿no? Con la personalidad que lo pegaron, tanto el jugador brasileño que tira un panenca espectacular, como el croata que manda el balón a la mismísima escuadra y luego va ahí el portero y le dice, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me querías contar? Pues mucha personalidad hay que tener. Yo siempre pienso, Jordi, que para ser jugador, aparte de una buena pierna derecha y una decente pierna izquierda, a mí me faltaba bastante cabeza, porque a mí la responsabilidad me puede, tío. O sea, ese peso yo creo que hay que ser un superdotado también desde el punto de vista anímico y psicológico para conllevar, ¿no? Ese peso, ese lastre, esa responsabilidad, esas miradas, esa expectativa. Y esta gente, pues eso, con 16, 17, 18 años, ya lo sabe llevar. Sí, mira que la portería es grande, ¿eh? Cuando tú te pones ahí en el punto de penalti, pero luego se te hace pequeñita porque el punto de penalti tampoco Y está la tan portería cerca también, como ¿no? parece. El portero te da la sensación de que va a ser como Otto Seller, ¿eh? ¿Te acuerdas en Campeones? Que Sí. ocupaba toda la portería. Y dices, es que seguro que me la adivinas. Y sí, yo la verdad que tampoco serviría para definir una tanda de penaltis en un momento de mucha tensión, pero oye, para eso están los cracks que cobran lo que cobran para ser decisivos en esos momentos. Yo del Mundial Sub-17 estaba muy pendiente de Corea del Norte, que logró meterse en octavos de final, Aitor, pero los japoneses por penaltis los quitaron de en medio. Pensaba, a ver si van a repetir la gesta de las chicas, de las futbolistas norcoreanas Mm. que recientemente han sido campeonas del mundo en esa categoría, pero su camino se ha quedado cortado en esa ronda. Pues tenemos un partido que tiene muy buena pinta, que es este Portugal-Suiza. Decía Santi, ¿no? Que Portugal va como un avión, pero Suiza no sabe lo que es perder en una Copa del Mundo sub-17. Vamos a ver cuál de las dos tendencias se mantiene y cuál se rompe. Marruecos-Brasil, Austria-Japón, Austria que se deshizo de Inglaterra. Y Japón, como tú comentabas, que hizo lo propio con Corea del Norte en penaltis. Y luego Italia-Burkina Faso que se ha cargado a Uganda después de cargarse también a Alemania. O sea que ojo con Burkina Faso, que ahora se tiene que medir con una churra que había eliminado a ese Uzbekistán, que a pesar de haber encajado ese penalti también tirado por parte de Croacia, eliminó a los croatas también desde el punto de la pena máxima. Vamos a ver qué más nos trae también Santi Retortillo, enviado especial del Atlas, entre otros, a Qatar. Otro de los alicientes de esta Copa Mundial Sub-17 es ver si hay nuevo campeón o si se corona una selección que ya lo hizo en el pasado. Con esa experiencia de ya haber ganado está en Suiza, que lo hizo en una ocasión, y Brasil en 4. Las otras 6 selecciones nunca han ganado. Suiza y Brasil van por el mismo lado del cuadro, con lo cual se podrían ver unas hipotéticas semifinales. Y esto hace que una selección entre Austria, Japón, Italia y Burkina Faso vaya a llegar a la final, y por tanto opte a levantar por primera vez este título mundial. Decir que selecciones africanas que hayan ganado están Nigeria con 5, que es la mayor galardonada, y gana con 2. Entonces, tanto Marruecos como Burkina Faso optan a sumarse como la tercera selección africana que conquisten el título. Y ayer tuvimos protagonista, bueno, zaragozano, porque es Ismael El Aoud, que hizo 2 goles en el Marruecos-Mali, fue coronado jugador del partido y ya lleva 4 en lo que va de Mundial. Hay que decir que a nivel de máximos goleadores, Anísio Cabral,
jugador del Benfica, lleva 6. Johannes Moser, el austriaco, lleva 5. También el austriaco Hassan Desiscu lleva 4. Samuel Ignacio, jugador italiano del Borussia Dortmund, otros 4. Y ahí aparece Ismail El Aoud. Esos son los 6 futbolistas que todavía siguen el torneo y que están ahí encabezando la lucha por ser la bota de oro. Veo también con 4 goles a un futbolista inglés, Jordi, que quizá el apellido nos suena. Reagan Heskey. Es el hijo el hijo de de, Heskey de, está de en el Emil City, Heskey. ¿no? Sí, Juega en el señor. City, creo. Por Sí, señor. cierto, Está en el... de Ismail El Aoud, perdona, Aitor, es que ahora me he acordado que Víctor Val Alcubierre nos ha dejado un comentario sobre este futbolista en iVoox, porque él nos saluda desde la pequeña localidad aragonesa de Ariza, que seguramente tú conocerás, Sí. aparte de ponerse la primera chapa de alero arizano. Dice que Ismail El Aoud, el extremo que juega en la cantera del Valencia, nació en Ariza y dio sus primeros pasos allí jugando al fútbol sala, donde por supuesto destacaba muchísimo y además sigue yendo siempre que puede al pueblo porque tiene a los amigos y de vez en cuando lo ve por allí. Así que este futbolista que nos comentaba Santi Retortillo, que está siendo uno de los destacados en el Mundial Sub-17, con fuertes vínculos con esa población zaragozana, aragonesa de Ariza. No sé si es Zaragoza, igual me he colado. Sí, es Zaragoza, es Ah. cerca de Calatayud. Estoy aquí a ver. Son 1082 habitantes. O sea, es un pueblo pequeñito. En Aragón te tengo que decir que 1000 habitantes ya es un pueblo un poquito importante porque los hay muy pequeños. Pero Hombre. sí, Ariza, efectivamente, cerca de, cerca de Calatayud. Pues no tenía yo controlado este comentario, la verdad. Nos lo ha dejado el amigo en iVoox. En iVoox. Vale. Bueno, ya sabéis que todos los comentarios en iVoox, en Spotify y en YouTube, tratamos también de repasarlos, de controlarlos. Algún comentario que nos habéis hecho también en Twitter, ¿no? Acerca de algún jugador que ha marcado en muchas de las categorías del fútbol español. Pues creo que son comentarios que vamos a ir recuperando también en las semanas próximas, porque entre el Atlas Live, todo el curro y el jaleo que nos generó, y luego toda esta oleada de selecciones clasificadas o clasificables todavía para el Mundial, pues bueno, entenderéis que el Atlas de esta semana es un poquito especial, pero en las semanas próximas vamos a ir recuperando también lo mejor de lo mejor de esos comentarios. Jordi, ¿te parece? Nos queda todavía un audio de Santi, que no es de Ariza, pero es de cerca, como yo. Hay un poquito de punto en común en Aragón, pero ahora Santi desde Qatar nos manda el último audio acerca de este Mundial Sub-17. Por último, decir que en paralelo a esta Copa Mundial Sub-17 de 2025 ya se está disputando la fase de clasificación, por ejemplo, en Europa para la edición de 2026. Una edición de 2026 en la que volverá a estar Qatar como anfitriona. También estarán Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Fiji, que repetirán por parte de Oceanía, ya que ya realizaron su campeonato, en este caso Sub-16. Y en Europa hay un par de noticias interesantes, ya que ni Inglaterra ni Países Bajos no ha estado en esta edición, Inglaterra sí, fue eliminada ayer por Austria por un rotundo 4-0. Ninguna de esas dos va a estar en la edición de 2026, ya que han caído en la ronda 1, una ronda 1 en la que los 2 primeros de cada grupo, de grupos de 4, pasaban a la siguiente ronda. Y ninguno de los dos combinados lo ha conseguido, y una ronda 2 en la que se decidirán los 7 combinados que acompañan a Estonia en el Campeonato de Europa de 2026, Campeonato de Europa Sub-17, y además también se completarán los clasificados para la siguiente edición del Mundial. Veremos España porque no está en esta edición, sí que ha superado esa primera ronda con 9 puntos, una primera ronda que se ha disputado en Los Ángeles de San Rafael y en San Sebastián de los Reyes. Tiene a Enzo Alves, el hijo de Marcelo, como capitán y referencia ofensiva. Y tiene otros jugadores muy interesantes como son Tunkara o Zuk, jugadores del Barça. Vamos a ver, porque la verdad que la generación 2009 pinta bastante bien, pero bueno, tiene todavía que lograr su billete.
Ojo al radar de Retortillo, ¿eh? Hostia, ¿sabes que a toda esta gente, a todos estos futbolistas que ha nombrado, a Tuncara, Enzo Alves y compañía, los vi en directo el otro día de pura casualidad jugando contra la República Checa? ¿Ah, sí? O sea, una cosa muy loca. Fui a Sanxenxo para entrevistar a Dani Avalo para un reportaje que podréis ver en la previa del Ludogorets Celta de la próxima semana. Y resulta que en el campo del Portonovo, que por cierto es un campo muy coqueto, ahora el equipo está en regional, pero llegó a estar en su día en tercera división, allí jugaba por la tarde la selección española sub-17 que dirige Sergio García, el ex del Ostras. Español y Real Betis, entre otros, contra la República Checa. Un par de amistosos en unos días de stage que llevaban a cabo por la zona de Sanxenxo. Y como tenía el avión tarde por la noche, no tenía nada que hacer y dije, pues voy a ver el partido. Y estuve allí viendo ese España-República Checa en el que estaba Marcelo, por cierto, en la grada, viendo a su hijo, que no fue titular, creo que salió en la segunda parte. Yo en la segunda parte ya no estuve, vi la primera porque ya luego me tenía que ir al aeropuerto. Pero estaban estos futbolistas que apuntan a ser nombres que vamos a escuchar a menudo en los próximos años porque son jugadores de mucha calidad y ya lo están empezando a demostrar también a nivel de selecciones inferiores. Sergio García, el del Bon Pastor, Correcto, sí, sí, sí. está de seleccionado sub-17. Falete, sí, sí. Sí, sí. Español, Betis, Levante y Real Zaragoza, ¿no? Entre otros equipos. Y aparte Cantera del Barça. Sí, sí. campeón de Europa en 2008 con Eso España. es. Uh-huh. Pues no lo tenía controlado, vale. Pues, oye, tremendo, ¿no? Lo que nos trae Santi Retortillo, que creo que está haciendo una muy buena tarea. Ese radar lo tiene afinadísimo, ¿eh, Santi? Y yo creo que está ahí. Hablábamos antes de que a Gianni Infantino le han montado un plegatín en la Casa Blanca. Yo creo que Santi tiene una tienda de campaña ahí en la Spire Academy, ¿eh? Y va al súper, pilla algo de comer y venga, más partidos porque está siendo un no parar. Ya sabéis que se está disputando prácticamente todo el Mundial, salvo, si no me equivoco, la final. Todo el Mundial en esa Aspire Academy, en esa ciudad deportiva de Aspire. Lo último, Jordi, ya para cerrar este Atlas 66, si no me equivoco, es un poco, como te digo, que teníamos mucha plancha, pero también llevábamos acumulado previamente, pues por ir sacando algo de lo que nos habían mandado, un par de oyentes en ese consultorio que dijimos que podíamos abrir si a alguien le apetecía mandarnos una nota de audio con algún comentario, con alguna sugerencia, con algún chascarrillo. Pues mira, concretamente tenemos dos. Voy a empezar por el amigo Daniel Ortiz, que es entrenador de porteros del Fútbol Club Andorra. Ojo, está a las órdenes de Ibai, que lo están haciendo muy bien con el Andorra en segunda división, y nos comentaba que había trabajado en la Canadian Premier League previamente con el Pacific Football Club de Vancouver, y nos decía que tiene este equipo de Vancouver, tiene unas equipaciones muy chulas, algunas de las cuales están íntimamente ligadas o dedicadas a la población indígena, ¿no? A las First Nations, que le llaman en Canadá, pues a las comunidades que ya estaban allí cuando llegaron los europeos hace unos cuantos siglos, ¿no? Y Daniel Ortiz no solamente nos lo ha contado con un texto, sino que encima nos ha mandado una nota de audio. Vamos a escuchar a Daniel. Hola, Aitor, ¿cómo estás? Aquí un saludo de un aldero trabajando en Andorra y viviendo en Andorra. Y voy a contarte un poco de Pacific Football Club, que es uno de los equipos donde trabajé. Es un club que está militando en la Canadian Premier League, CPL, y ubicado en la isla de Vancouver, British Columbia. En el año 2023 estuve trabajando allá y el segundo entrenador era el mítico Armando Sá, lateral que militó en el Español y en el Villarreal junto a Riquelme, junto a Forlán, y que sigue trabajando allí en Canadá en el mundo del fútbol o soccer, como lo llaman ellos. Cosas interesantes del club, primero de todo es el estadio, el Starlight Stadium, un estadio maravilloso de madera que os recomiendo que echéis un ojo, y luego la relación que tiene el club con la población First Nations o indígena de la isla y de British Columbia, de la zona de Vancouver. Colaboran fuertemente con una asociación que se llama Hope and Health, que es para invitar a los chicos que hagan deporte, a los chicos de First Nations. Y luego la tercera equipación es diseñada desde 2022 por un artista local, indígena, que se llama Selishman, y es muy bonita, os recomiendo echarle un ojo, y si alguien colecciona camisetas, es del todo interesante que esa esté en su colección. Sin más, un fuerte abrazo y un saludo a todos.
Pues efectivamente, Jordi, vamos a describirla un poco porque la camiseta que nos envió, nos envió la foto, es una camiseta de color blanco y negro combinado así con unos motivos, yo te diría desde mi ignorancia, tribales, étnicos, pero bueno, ya nos ha explicado Daniel cuál es el origen, ¿no? Cuál es un poco esa referencia a las comunidades First Nation, a las naciones indígenas nativas de esa zona de Canadá. Estoy viendo que el Pacific Football Club es cercano a Vancouver, pero realmente la localidad en la que juega es Lanford, en British Columbia, y efectivamente el estadio, el Starlight Stadium, que es un estadio bastante coqueto, 6.000 personas, tiene pinta de estar hecho en su estructura de madera, tiene pinta de hacer fresquete aquí, también te digo, no es Hombre, tampoco, estamos hablando de Canadá, pero sí, fresquete importante en este campo en el que juega el Pacific, que ha quedado segundo por la cola, solamente peor que el Pacific en esta temporada de formato regular en Canadá, ha quedado precisamente el Vancouver, que es el equipo vecino. No sé si tienen ahí una rivalidad, imagino que sí, más que nada por la cercanía entre Lanford y Vancouver. Estos dos equipos que han sido los peores en el torneo regular de la Canadian Premier League. Jordi. sí, estoy viendo también la camiseta, me recuerda un poco a esos tatuajes tribales que se pusieron muy de moda hace unos años, ¿no? De gente que se cogía aquí desde el hombro todo el brazo. Creo que aquello era un poco más maorí, pero bueno, debe ser una cosa más o menos parecida, ¿no? Sí, por eso te decía que me sonaba un poco a tribal, y es verdad que esos tatuajes, si iban, diríamos, en dosis limitaditas, pues bueno, a lo mejor luego ahora te lo puedes quitar, pero como te hicieras toda la espalda, ponte tú ahora a Buah. sacarte un tatú, ¿eh? No, ahora hay que apechugar y aunque se arrugue con el paso de la edad, pues te lo comes. Es que yo he visto brazos totalmente pintados de negro, o sea, que se han tapado tatuajes, pero es que no sé qué es peor. O sea, a no ser que sea para tatuar una muy mala decisión que tomaste en su momento y prefieras llevar el brazo totalmente cubierto de tinta. Creo que también a veces luego es para pintar encima con otra tinta de color y hacerse otras cosas. Bueno, no estoy muy metido en este mundo, pero en verano, sobre todo en la playa, se ven auténticas aberraciones. Sí, yo el otro día, tío, estaba tomando un café con mi pareja y entró en la cafetería alguien que iba tatuado, al menos lo que quedaba a la vista del ajeno, ¿no? Diríamos, iba completamente tatuado. O sea, la cabeza rapada, pero todo tatuado, de negro. Incluso hasta los párpados, todas las partes de la cabeza, absolutamente todas tatuadas, tío. Es una locura. O Y sea, lo que era tuvo, como y lo Michael que tuvo Jackson, que pero al doler aquello, contrario. ¿no? Claro, ¿Eh? bueno, tú imagínate. Yo llevo un tatuaje que me hice un día que no lo pensé suficiente, pero tenía, no sé, 19 años o 18. Y ahí sigue, ¿no? Con la intención de algún día, no sé si de taparlo, porque lo del láser al final no lo acabo de ver tampoco, porque no se Ya. te va del todo, se te queda ahí un manchurrón que, oye, pues ya me lo dejo y ya está, tampoco es tan grande. Pero esta gente que va totalmente tatuada, que prácticamente le queda un 5% de piel original, ¿no? Virgen, sí. Que no esté manchada, macho, no sé, o sea, bueno, a ver, si te gusta, oye, cada uno que haga lo que quiera Sí, con su cada uno cuerpo, efectivamente. pero sí, a veces hay gente que asusta un poco. Total. Oye, pues te decía que mil gracias a Daniel Ortiz, que nos ha mandado este audio desde Andorra. Por cierto, tiene 3 porteros en la primera plantilla del conjunto pirenaico, al argentino Nico Ratti, que ya lleva mucho tiempo en Andorra, pero también al ecuatoguineano Jesús Owono y al portero húngaro de origen, te diría, georgiano, Jakobishvili, pero también tiene un cuarto portero que no sé si es familia mío, que se llama Jan Lagunas, es un chico que también está empezando a ir a los entrenos con el equipo de Ibai, así que nada, mucha suerte Dani Ortiz con estos 4 porteros y con la temporada en segunda división del Andorra. ¿Y te parece que rescatemos este segundo audio Sí, que nos ha mandado? Dime. solo puntualizar que cuando dices el equipo de Ibai Gómez, que nadie se crea que es el Ronin de No, el Ibai otro. Llanos. Exacto, el otro exactamente, es el Ronin que están en cuarta catalana. Dale tiempo que, que en breve lo vas a tener ahí, ¿eh? Vale. La segunda nota de audio, claro, yo soy tan boomer que para mí Ibai es Ibai Gómez.
Pido disculpas, pero efectivamente no es Ibai Llanos. No, como nos escucha gente de todas las edades, digo, mejor puntualizarlo, no vaya a ser que algunos se lleve Sí, haces equívoco. bien. Haces bien que no estén buscando ahora, efectivamente, a este preparador de porteros, a Dani Ortiz, en el Running Football Club. No. Te iba a decir que la segunda nota de audio del consultorio atlero nos lo deja Iván Lorrá, me lo manda por Instagram y nos hace un comentario acerca de una figura de la que hemos hablado, creo que es la figura probablemente más atlera de la que hemos explicado, que es Lutz van Steel. ¿Te acuerdas de aquel exportero alemán que había jugado en infinidad de equipos, en infinidad de países? Bueno, pues el amigo Iván Lorrá ha buscado algo más de información y ha encontrado hasta la autobiografía de Lutz van Steel. Mirad qué joyita tengo en casa, que lo compré hace poco cuando me vi la historia de Van Steel. Bueno, ahí está esa alusión a lo que también comentamos en su momento, que nos sonaba bastante Lutz van Steel, sobre todo por esa cuña publicitaria, ¿no?, de Pepe Domingo Castaño. Así que gracias también a Iván Lorrá, y le he preguntado qué tal está el libro y me ha dicho que es un truño, pero o sea que si alguien está interesado, pues se puede ahorrar la pasta, o en todo caso a Iván le podemos pedir que nos mande un par de PDFs y así ya nos hacemos un poco una idea de las movidas que tiene este Lutz van Steel, que dijimos que estaba de director deportivo en Escocia, ¿no? En el Aberdeen, si no me equivoco. Sí, exacto. En un Aberdeen que ya lo dijimos que no pasa por su mejor momento, pero bueno, vamos a ver si el señor de la segadora es capaz de levantarlo. Sí, señor. Pues un señor que también mencionamos que había secuestrado, entre otros, a un pingüino en su paso por el fútbol de Nueva Zelanda, que había sido declarado muerto. No sé qué más movidas explicamos, ¿no? También había estado en Ucrania, pero dice que no quiere decir en qué equipo porque, en fin, salió tan acojonado de Ucrania que casi prefiere olvidarlo. Pues todo eso es Lutz van Steel, todo eso lo tenéis también en alguno de los atlas, si no me equivoco, en el 64, hace dos episodios sobre este trotamundos del fútbol, este atlero entre atleros. Y yo creo que aquí lo podemos dejar, ¿no? Un episodio bastante completo. Jordi, ¿cómo lo ves tú? ¿Atlas 66? Yo lo veo muy bien, ya vamos a ponerle el lazo, nos despedimos y la semana que viene volvemos con más cosas, que seguro que la semana va a deparar mucho, pero bueno, hoy lo que tocaba es lo que hemos hecho. Revisar quién es quién en el próximo Mundial, los que están, los que no están y los que pueden estar, así que ya con todo ordenadito, ahora ya a esperar a marzo para que se definan las repescas. Exacto, mientras esta semana lo que sí que vamos a poder conocer, aparte del nombre de los 42 que ya están clasificados, los 42 países, las 42 selecciones que ya están clasificadas, es la composición, ¿no?, de esas rutas, de esos repechajes que hemos dicho que se van a conocer, insisto, durante esta semana de vigencia del Atlas 66. Concretamente, estamos grabando hoy miércoles 19, mañana 20N a la 1 Central European Time, pues se va a conocer tanto las rutas de las 4 plazas que quedan pendientes en Europa, como los 2 repechajes que se van a disputar entre las restantes confederaciones, es decir, Asia, Oceanía, África, CONMEBOL y CONCACAF. Jordi, la semana que viene, Atlas 67 y más y mejor, supongo que también con un poquito menos de resaca por todo lo que hemos dicho, ¿no? Parón de selecciones muy intenso y Atlas Live, que yo creo que salvamos bastante bien. Hombre, si tenemos resaca todavía la semana que viene, habrá que hacer un pensamiento. Tenemos una edad, por ¿eh? La edad, por sí, la edad, sí. Claro, no por es otra que, cosa. Es que antes las resacas no nos duraban nada. Había que enganchar a trabajar y estabas fresco como una rosa tampoco, ¿eh? Pero bueno, tampoco se notaba mucho. Era un poco como la rueda del hámster. Tú ibas tirando y... Apretas. Ya está. Y si había que salir al día siguiente, se salía. Ahora ya eso es totalmente inviable, innegociable, impensable. No, implanteable. O sea, ya directamente ya queda descartado en primera instancia. Pues nada, lo dicho, Jordi, a descansar y la semana que viene más y mejor. Cuídate, cuidaros, chicos, chicas. Chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.